Si me preguntas qué hizo que mejorara mi relación con el dinero, no te voy a decir que fue un curso, que fue un máster. Fueron estos 3 libros en conjunto, obviamente con muchos videitos de YouTube, muchos podcasts, muchas cosas, pero siento que estos marcaron un antes y un después en la forma en la que gestiono mi dinero. Así que sí, hoy vamos a hablar un poquito sobre estos libros que puedes empezar a leer cuando eres principiante, cuando tienes cero conocimiento pero quieres ponerte las pilas y quieres mejorar tu organización. Así que antes de empezar, por favor, prepárate algo calentito, un tecito, una limonada o un cafecito como es mi caso. Y ahora sí, vamos a empezar. Vamos a hablar de estos 3 libros, pero no te voy a contar ningún spoiler, simplemente te voy a dar como esa semillita que necesitas saber de cada uno de ellos para que vayas corriendo este verano a comprártelos. Una cosa que quiero aclararte es que siento que las finanzas personales a priori puede sonar un tema como un poco aburrido, pero que también creo que es porque no estamos buscando esa información de gente acorde o afín a nosotros. Yo he leído muchos libros sobre finanzas personales y siento que estos de los que te voy a hablar he conectado con algo en específico con ellos y es la forma en la que tienen de contar las cosas, y creo que cuando estamos aprendiendo algo nuevo, si de por sí es un tema a lo mejor un poquito áspero, tenemos que buscar la forma como que nos lo expliquen de forma más fluida. Así que realmente no necesitamos gastarnos muchísimo dinero en hacer un curso carísimo, en un máster carísimo, simplemente tenemos que encontrar las herramientas que se adecúen a nuestro tiempo, a nuestra personalidad, a nuestra forma de aprender, para que lleguen a nosotros de la mejor forma posible y poder absorber todo lo que podamos de ellos. Estos libros no cuestan más de 15, 16, 17 euros y siento que realmente son una inversión porque marcan la diferencia en la forma en la que nosotros vamos a entender el dinero, cómo nos comportamos, por qué gastamos como gastamos. Siento que estas 3 herramientas, tanto si empiezas de cero conocimiento de finanzas personales como si tienes un poquito y quieres mejorarlo, te van a ayudar. Si me conoces un poquito, sabes que yo llegué a esto de las finanzas personales un poquito tarde, aunque sí es cierto que soy una persona organizada con mi dinero, siempre lo he sido, pero en este tema en específico empecé un poquito más tarde de lo que me hubiese gustado. Pero si tú estás aquí en este momento, es preferible que empieces ahora y no en 10 años. Es decir, que da igual la edad que tengas, da igual lo que hayas estudiado, aprender a manejar mejor nuestro dinero. Siento que no hay un momento para empezar, si antes o después, es el ahora. Y ahora sí, ya vamos con el primero, y no es más que El hombre más rico de Babilonia. Siento que es un clásico, muchísima gente lo ha leído y le ha cambiado su percepción, su forma de entender las finanzas personales, y este es perfecto para empezar. ¿Quieres cero conocimiento y quieres empezar? Como ves, es muy finito y básicamente te va contando como esos 10 fundamentos de las finanzas personales en 10 capítulos, y lo bueno es que te lo va contando en una novela, en una historia, te va metiendo como un poquito en la Babilonia, te va metiendo como en ciertos personajes, en cierta dinámica que estás aprendiendo sin darte cuenta que estás aprendiendo finanzas personales. Una de las cosas que me gusta si estás empezando es que no tiene ningún gráfico, es bastante sencillo, se lee muy rápido, y una de las cosas que más me marcó fue una frase que, aunque nosotros la llevamos a cabo cuando empezamos a ahorrar, siento que la forma en la que nos lo explica marcó en mí un antes y un después, y es el págate a ti primero. Esto a priori suena un poco raro, pero básicamente nosotros imaginemos que cobramos el día 1, el día 2 ya estamos pagando el alquiler, la comida, el transporte, los seguros. Pues lo que te propone es pagarte a ti primero, nada más cobrar. Y esto se hace básicamente separando una cantidad de dinero y poniéndolo en una cuenta distinta. De esa forma, la satisfacción personal que sentimos cuando, vale, he cobrado, y antes que pagarle al casero, antes que pagarle al banco, al del seguro, me estoy priorizando a mí y me estoy pagando a mí primero, siento que es esa tontería, pero es más profunda. Así que sí, este libro es perfecto si no te quieres sentir como una clase de economía, no quieres como agobiarte mucho con conceptos raros. Son 10 conceptos, te lo explica muy sencillito, así que este sería como mi básico basiquísimo. Mi segundo libro, y podría decir que uno de mis libros favoritos de toda mi biblioteca, es Pequeño cerdo capitalista de Sofía Macías. Es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque es la forma en la que yo conecto con la escritora, con la autora, y ella es muy directa, busca bromas y pone muchas anécdotas personales, tanto de ella como de amigas, y hace que conectes muy fácilmente con los conceptos porque siempre está buscando la forma de explicártelo como más desgranado. Este sí que tiene grafiquitos, tiene espacios para que puedas hacer ejercicios, pero está muy bien. ¿Qué es lo que más me gusta de eso? Es que es como una guía básica de todo
todo lo que necesitas saber. Tú quieres aprender a manejar las finanzas personales a un nivel un poquito más profundo, aprender sobre presupuesto, deudas, inversiones, por qué necesitamos invertir para el futuro, nuestra jubilación, lo tienes aquí. A pesar de que ella es mexicana, el libro ha sido adaptado a los datos de España, así que está genial para dar ese pasito extra. Esta sería mi segunda recomendación por eso, porque es una guía como un poquito más avanzada, pero pensada para una persona que tenga cero conocimiento. Una de las cosas que más me gustó, aparte de lo que ya te he dicho, es que trata temas tan ásperos, a lo mejor como lo de las deudas, y te lo explica: deudas buenas, deudas malas, por qué endeudarte aquí, por qué en esto no, qué cosas deberías de analizar, un montón de conceptos que a priori son como aburridos, pero de la forma que te lo explica, siento que te lo explica conciso, no se extiende, no se alarga, es decir, se asegura de que lo entiendas, te pone ejemplos y adiós. Este es el primer libro de Sofía Macías y tiene un par de ellos más si te interesa, si te gusta cómo escribe ella. Tiene otro de inversiones y uno recientemente sobre finanzas en la vida adulta, que siento que tiene que estar súper interesante. Una pequeña pausa rápida, y es que si has llegado hasta aquí, estoy segura que es porque quieres mejorar tus finanzas personales, porque quieres empezar a ahorrar o salir de esa deuda que llevas años arrastrando. Así que te voy a presentar mi nueva aplicación que se llama Lila Money. Es una aplicación gratuita para registrar tus gastos, para crear tu presupuesto, registrar deudas y sobre todo crear tus retos de ahorro. Así que si quieres mejorar tus finanzas, ya sabes, te puedes descargar Lila Money. Te voy a dejar toda la información en la cajita de descripción, y una de las cosas buenas que tiene es que puedes registrar tus gastos con una simple nota de voz. También la puedes conectar con tu pareja y de esa forma pueden ahorrar juntos. Y después de este pequeño espacio publicitario, vamos a nuestro tercer libro. Y no puede ser de otra manera que La psicología del dinero, de Morgan Housel, y este se ha convertido como en la Biblia de las finanzas personales. Si es que con el primero ya sabes los fundamentos de las finanzas personales, con el segundo de Sofía Macías profundizas tus conocimientos, con este te va a cambiar la mentalidad. ¿Por qué gastamos como gastamos? ¿Por qué nos movemos por las emociones? ¿Qué juega en nosotros, en nuestra vida actual, toda esa mochila económica que traemos de casa? Este también podría decir que es uno de mis favoritos de toda mi colección, y es porque básicamente me ha hecho reflexionar mucho acerca de por qué me comporto como me comporto con el dinero, y creo que este puede o ser tu último libro o puede ser tu primero, porque realmente habla de finanzas pero de una forma distinta. Son 20 capítulos el que tengo yo, puedes leerlo de forma distinta, no hace falta que lo sigas de 1, 2, 3, 4. Yo te recomiendo que lo hagas así para que no se te olvide ninguno, pero básicamente el autor los acompaña con historias reales. A lo mejor coge un personaje que puede ser o un amigo, él mismo, o coge personajes y básicamente a través de la historia de ese personaje te va explicando conceptos, pero conceptos ya no solo de economía, sino de la libertad, del tiempo, de por qué invertir no siempre es mejor el que más dinero tiene, sino el tiempo. Son un montón de conceptos que te deja pensando, que te deja reflexionando, y me encanta. Este libro no es un libro técnico en sí, sino más bien nos hace reflexionar acerca de todas estas cosas que están detrás de nuestros hábitos financieros. Hay muchos capítulos de este libro que me han encantado, que realmente me han dejado reflexionando. Hay otros que son como un poco más básicos, que si te has leído los otros libros, pues bueno, pasarán un poco más desapercibidos, pero en líneas generales siento que es un muy buen libro y estoy segura que se lo vas a recomendar a todos tus amigos. Ahora mismo me estoy leyendo el segundo de Morgan, que es El arte de gastar dinero, y básicamente ese se trata de gastar dinero en las cosas que nos hacen feliz y no simplemente acumular dinero, no solo invertir dinero, sino en invertir ese dinero en cosas que realmente nos hagan feliz. Y ese a mí personalmente sí que me está ayudando muchísimo, me está cambiando un poco la percepción que tengo, ¿no? De no solo ser ahorradora, sino también de disfrutar de ese dinero, porque obviamente para eso lo ganamos, no solo es para pensar en el futuro, sino también pensar en el presente, pero de una forma que nos haga feliz. Así que cuando lo termine, quizás si les interesa puedo hacer un videito de ambos libros, ya como desgranándolo un poco más, o solo de ese. Así que resumiendo el orden perfecto, este sería para empezar, este ya para profundizar mucho más en conceptos y aprender como un poquito de todo en general de finanzas personales, y esto un poco para mejorar o cambiar nuestra mentalidad de cómo nos comportamos con el dinero. Como les digo, los tres juntos son una combinación perfecta para tener un antes y un después, sobre todo de cara al verano. Siento que es perfecto, y piensa en septiembre qué mentalidad vas a tener, qué mini millonaria vas a hacer, que ya vas a saber exactamente cómo ahorrar, dónde ahorrar, qué cosas tienes que recortar y por qué.
Si has llegado hasta aquí, espero que por favor te hayas suscrito a mi canal por lo menos. Y si no, me puedes dar un link y dejarme un comentario. Siento que esto ayuda muchísimo a que otras mujeres también nos encuentren y que aprendan a mejorar su situación financiera. Sé que a veces da un poquito de pereza leer o que nos ponemos nosotras mismas la excusa del dinero, pero muchos de estos libros los puedes encontrar de segunda mano, así que por 2 o 3 euros no hay excusas, puedes empezar a leer. Y en cuestión del tiempo te recomiendo que te propongas, dividas el libro por semanas y luego por días. Por ejemplo, si un libro tiene, el primero de todo, tiene 10 capítulos, este te puedes leer 1 o 2 capítulos a la semana y estoy segura que te lo vas a devorar. Y ya para terminar este vídeo quiero volver a la idea del inicio, y es que el dinero en sí, aprender sobre dinero no es complicado, es más bien la forma en la que nosotros aprendemos sobre el dinero. Así que si te lo explicaron mal o aburrido antes, no pasa nada, porque ahora eso lo puedes cambiar tú y puedes elegir la forma que quieras aprender, bien sea con videitos como estos, bien sea con reels, bien sea con libros, con podcasts, como tú quieras, pero la idea es aprender. Y recuerda que mi nombre es Angie y me encanta ayudar a personas como tú a ahorrar.